presenta Universidad Central. La Defensoría Penal Pública fue una de las 3 instituciones distinguidas en el Premio Anual de Excelencia Institucional 2014. La entidad fue reconocida por la presidenta Michelle Bachelet por su valor público. Queremos analizar este y otros temas, la presencia justamente del Defensor Nacional, Jordi Schubert. Defensor, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Si ustedes quieren hacer consultas, también algunas preguntas sobre este y todos los temas que estemos tratando con el Defensor Nacional, lo pueden hacer a través del hashtag CNN en alerta. Defensor, lo primero es saber y conocer un poco los pormenores de este premio a la excelencia, no tan difundido quizás por los medios de comunicación, así que sería interesante que usted nos comentara y nos explicara un poco cuáles fueron los requisitos que tuvo que cumplir la Defensoría para que en la jornada que pasó la presidenta Bachelet usted le entregara ese premio en el Palacio de la Moneda. Bueno, anualmente el Servicio Civil organiza que es un concurso en que participan todos los servicios públicos del país, estamos hablando de más de 240 servicios que podrían eventualmente postular, y aquellos servicios que han cumplido con los requisitos formales, obviamente cumplimiento de metas en un 100%, postulan este premio. Y de hecho hay un jurado de selección que es parte del Servicio Civil, es una cuestión de carácter técnico, que selecciona a un grupo de servicios finalistas. En este caso, para el año 2014 fueron 11. Y uno presenta ante un jurado integrado por distintos miembros, tanto subsecretarios, gente del Servicio Civil, presidente de la ANEF, y expone las razones por qué el servicio es merecedor del premio de la excelencia. No basta solo con cumplir metas en un 100%, sino cuál es el valor público agregado. Y lo que nosotros planteamos básicamente como servicio, la Defensoría Pública es un servicio nuevo, pero con una función relativamente incomprendida. Se nos dice lo que ustedes hacen es defender delincuentes. Lo que nosotros decimos es que trabajamos en efectivamente defender a personas imputadas de delito. Pero si los derechos son reales para las personas acusadas de cometer delito, entonces nuestro mensaje como servicio público es que todos los chilenos, entonces, tienen un acceso real a los derechos, a la justicia, a la dignidad, y esos son los valores que como institución nos hacían particularmente excelentes, además de todos los reconocimientos y cifras, como digo, que son algo más objetivos. Defensor, se vuelve muy difícil explicar esto ante la opinión pública cuando se entregan estas imágenes que usted mismo la tiene muy clara. Dice, claro, piensan que nosotros estamos defendiendo delincuentes cuando hay todo un servicio, un arsenal de personas que están trabajando día a día para entregar soluciones a un sector de la población que lo necesita en cierto momento. Por supuesto, hay que pensar que la justicia implica un equilibrio. Sin duda las sociedades tienen que perseguir el delito y para eso están las policías, están todos los recursos, está el Ministerio Público, pero llegado un momento cuando una persona es acusada de cometer un delito, es imprescindible que tenga una persona que lo defienda, que esté junto a él para representarlo, porque tenemos personas que son imputadas de delito, que son inocentes, de hecho, no solo inocentes desde el punto de vista jurídico, de la presunción que todos conocen. Y solamente al final del juicio podemos saber si una persona es culpable o no. Lo que hacemos como defensa, además de velar por la dignidad de todas las personas, es garantizar que personas inocentes no vayan a la cárcel. Siempre decimos que la peor tragedia de un sistema de justicia es que una persona inocente termine en la cárcel. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y nosotros como Defensoría Penal Pública trabajamos en eso, en evitar que inocentes vayan a la cárcel. Cualquier persona puede ser imputada de delito. Usted puede pasarse un disco padre, atropellar a una persona y terminar siendo imputada por un cuasi delito de homicidio. De manera que un sistema de justicia siempre tiene que tener equilibrios y lo que hace la Defensoría Penal Pública en el fondo es establecer cuáles son las barreras, hasta dónde está el límite en las cuales el Estado tiene legitimidad para encarcelar a una persona y dónde debe prevalecer la libertad y la inocencia, y eso es propio de una sociedad democrática y libre. Mire, en las sociedades totalitarias usted va a encontrar gente que persigue el delito, va a encontrar jueces que dictan condena, pero un defensor, un abogado, de parte de un ciudadano para enfrentar esa justicia, solo lo va a encontrar en un Estado de Derecho. Hay ciertas consideraciones en el marco internacional de la justicia que se deben cumplir en temas que están siendo bastante sensibles ya hace mucho tiempo, como por ejemplo la crisis en el territorio de la Araucanía. Profesor, ¿cumple con los estándares internacionales la ley antiterrorista que se ha pedido su publicación justamente referente a estos temas, sobre todo en el mundo político, desde ciertos sectores políticos? Ustedes tienen mucho que decir.
Nosotros llevamos bastante tiempo señalando que la ley antiterrorista no cumple con todos los estándares internacionales. Hay ciertas garantías que se vulneran a propósito de la ley antiterrorista que no son aceptables. Esto se discute bastante, se ha discutido en el sistema europeo y también en el sistema interamericano. ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan? Los tipos penales que establece la ley antiterrorista no son claros para diferenciar lo que puede ser un delito común a propósito de una protesta social de lo que es un delito antiterrorista. Si bien se requiere un especial ánimo de determinar esto, es difícil, y hay delitos contra la propiedad que podrían ser calificados como delito terrorista. Entonces, esa distinción no está clara. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo un incendio en la zona de Carahue e inmediatamente se invocó la ley antiterrorista. ¿Qué razón había en la ley para poder invocarla? Bueno, los tipos penales no eran claros. Pero sobre todo hay un problema de posibilidad de defenderse. Se establece la posibilidad de testigos sin identidad. Se habla de testigos protegidos, pero el problema no es que se protejan los testigos, eso está bien. El problema es que yo no me puedo defender de un testigo que no tiene ninguna identidad y no puedo saber si este testigo es creíble o no, si miente, si tiene razones para mentir, y esto es lo que se debate fuertemente también en el sistema internacional. También, por supuesto, otras situaciones como prolongar excesivamente la detención y otras medidas y facultades extraordinarias. Lo que hay que comprender que un Estado democrático, por supuesto que tiene que tener legislación para combatir el terrorismo, pero esa legislación tiene que ser acorde, como digo, a estándares internacionales que están relativamente reconocidos, y creo que la ley merece una revisión. Merece una revisión para que nuestra democracia pueda, en su caso, combatir el terrorismo con una legislación acorde con lo que son los pactos internacionales de derechos humanos. ¿Qué tan difícil se vuelve para ustedes determinar de que ciertas acciones, como las que hemos estado viendo en el último tiempo, no son delitos comunes, no son un simple robo, por ejemplo? Que hay una consideración de fondo por parte de estas personas en cuanto a incluso fines ideológicos. Ustedes tienen poco que decir en eso, pero finalmente con la aplicación de una ley como la ley antiterrorista, algo se podría hacer. Sí, por supuesto, hay un tema de finalidad que sin duda atrás del delito terrorista hay una finalidad política, que es intentar, por decirlo así, dañar el Estado de Derecho, realizar un tipo de presión a la institucionalidad política, poner en riesgo, en definitiva, un Estado, etcétera. Bueno, es un tema que tiene que demostrar sin duda el Ministerio Público en un juicio, y una cuestión que no cabe duda que es compleja. Pero lo que nosotros hemos subrayado hace bastante tiempo, es decir, mire, el debate no solo se centra en el tema de la legislación antiterrorista en el contexto del conflicto territorial. Los protagonistas de la Araucanía no debieran ser ni los fiscales, ni los jueces, ni los defensores, ni la policía. Hay un problema que es mucho más amplio, que es político, que es social, que es cultural, que hay que reconocer. Creo que recién hoy en día se está tomando conciencia que hay un tema que trasciende completamente lo que es los tribunales. Y durante mucho tiempo solo se enfocaba en la punta del iceberg, que es la comisión de situaciones delictuales, más o menos graves, algunas sin duda gravísimas, pero esto no resolvía el tema de fondo y no lo va a resolver. Está bien que se persiga, se castigue el delito, con todas las garantías que son necesarias para todas las personas imputadas de delito, pero centrarse solo en esto me parece que era un error, y espero que esto cambie, porque sin duda, como todos los chilenos, y yo que particularmente además soy una persona nacida en Temuco y conozco la Araucanía, quiero que se tape la Araucanía, pero tiene que ser con pleno respeto a la garantía de todas las personas imputadas y evitar que inocentes vayan a la cárcel, cuestión que, como ven, a los defensores no importa mucho. Pero además evitar que exista, por decirlo así, daño colateral. Nosotros denunciamos muchas veces que en operativos en comunidades se terminaban dañando a niños, mujeres, ancianos que no tenían nada que ver con la investigación de los delitos, y eso es algo que no es aceptable. Tema sensible, defensor, se nos va acabando el tiempo, pero antes le quiero preguntar por este anuncio hecho desde el Ministerio de Justicia en cuanto a tipificar el delito de tortura y también impulsar un mecanismo de prevención de la tortura en nuestro país. Ustedes también tienen ahí un rol preponderante una vez que se concrete esta legislación, ¿no? Sí. Chile se ha comprometido un protocolo facultativo que lo que busca es prevenir y eventualmente hacer un seguimiento a la denuncia de tortura. Hay que entender que el delito de tortura hoy en Chile no tiene que ver con perseguir al disidente político, lo cual es propio de las dictaduras en Latinoamérica. Hoy en día el delito de tortura se traslada básicamente a la persona que es el delincuente común, que es imputado de delito, eventualmente la protesta social, cuestiones que se apartan de lo que ha sido lo tradicional. Lo importante es que la tortura es inaceptable y el Estado debe tomar todas las medidas para evitar que esto se produzca. Y cuando se produce, tener una investigación pronta, objetiva, que permita arribar a responsabilidades.
Y en este caso, y un tema muy relevante, es que los detenidos y las personas que están bajo la custodia del Estado, es decir, por ejemplo, también en las cárceles, bueno, será responsabilidad del Estado también demostrar que no se han cometido actos de torturas cuando son denunciados, así lo ha establecido la jurisprudencia internacional, tanto en Europa como en nuestro sistema interamericano. Por lo tanto, aquí hay un desafío que tenemos que enfrentar como Estado, toda la institucionalidad, porque es fundamental para la dignidad y la integridad de las personas humanas. Las gracias para el Defensor Nacional, Jordi Echeverría. Muchas gracias por estar esta noche aquí en CNN Chile. Y gracias a ustedes. Y ustedes quédense en nuestra compañía. Ha sido una jornada larga, una jornada extensa en cuanto a noticias. Las queremos seguir revisando aquí en las horas de la noche y la madrugada